La posición de Estados Unidos como la primera potencia mundial es una de las realidades más constantes y complejas del mundo moderno. Este predominio es resultado de una combinación única de factores históricos, geográficos, económicos, militares, políticos, científicos y culturales, que le permitieron no solo ascender, sino también sostenerse como la principal fuerza de influencia en casi todos los aspectos de la vida global. Para entender cómo Estados Unidos alcanzó esta posición y cómo la ha mantenido durante tanto tiempo, debemos examinar su historia desde sus orígenes y su desarrollo hasta los factores actuales y los desafíos que podrían amenazar su hegemonía. Comencemos en 1776, año en que los Estados Unidos declararon su independencia del Reino Unido. La creación de esta nación se basó en principios de libertad, derechos individuales y una visión de democracia que contrastaba con las monarquías europeas de la época. A partir de entonces, la nación estadounidense se fue construyendo sobre una identidad de libertad y de progreso económico. Aunque sus ideales de libertad e igualdad no siempre se han materializado de forma equitativa, estos principios unificaron a sus ciudadanos y fortalecieron el sentido de propósito común. Desde el punto de vista geográfico, Estados Unidos goza de una posición privilegiada. Protegido por dos océanos y rodeado de vecinos relativamente pacíficos, el país se vio beneficiado por la estabilidad interna, especialmente en comparación con las naciones europeas, que vivían en una constante lucha por el territorio. Este aislamiento natural permitió que Estados Unidos se desarrollara en paz en su etapa temprana, construyendo su economía y expandiéndose hacia el oeste. La gran diversidad de recursos naturales en su territorio fue otro factor clave, ya que permitió al país desarrollar industrias autosuficientes que impulsaron su crecimiento. Las tierras fértiles del Medio Oeste permitieron un auge en la agricultura, mientras que los ricos yacimientos de minerales, carbón y petróleo alimentaron su crecimiento industrial. Con la expansión territorial hacia el oeste y el concepto del destino manifiesto, Estados Unidos se comprometió con la idea de que su destino era ocupar y gobernar el continente norteamericano. Este impulso no estuvo exento de conflictos, ya que significó la ocupación de territorios indígenas y la disputa por tierras con México. Sin embargo, esta expansión contribuyó al crecimiento económico y a la consolidación de una nación unificada de costa a costa. Las vastas redes ferroviarias construidas durante este periodo unieron a las ciudades del este con el oeste, creando un sistema de transporte que facilitó la movilidad de bienes, personas y servicios. La revolución industrial llegó a Estados Unidos a finales del siglo XIX, marcando el inicio de una transformación económica que lo convertiría en una potencia manufacturera. Industrias como la textil, la siderúrgica y la automotriz florecieron, creando empleos y generando una riqueza sin precedentes. Empresarios pioneros como Andrew Carnegie en la industria del acero, John D. Rockefeller en la industria petrolera, y Henry Ford en la industria automotriz no solo lideraron estos sectores, sino que también revolucionaron los métodos de producción en masa, estableciendo un modelo de eficiencia industrial que sentaría las bases del capitalismo moderno. Al mismo tiempo, Wall Street se consolidó como el epicentro financiero de Estados Unidos, y la Bolsa de Valores de Nueva York se convirtió en una de las más influyentes del mundo, atrayendo capital de todas partes y acelerando el crecimiento económico del país. La llegada del siglo XX trajo consigo el surgimiento de Estados Unidos como una potencia mundial. Aunque su política exterior inicial se caracterizaba por el aislacionismo, ciertos eventos hicieron inevitable su participación en asuntos internacionales. La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, en la que Estados Unidos se enfrentó a España, resultó en la adquisición de territorios estratégicos como Puerto Rico, Guam y Filipinas, y marcó el inicio de su influencia política y militar en el ámbito global. Este evento también le otorgó bases en el Caribe y el Pacífico, lo que fortalecería su posición en futuros conflictos y consolidaría su presencia en ambas regiones. En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos inicialmente optó por mantenerse neutral. Sin embargo, en 1917, tras los ataques a sus barcos mercantes por parte de submarinos alemanes y otros factores, Estados Unidos entró en la guerra. Su participación fue crucial para la victoria de los aliados, y al finalizar el conflicto, Estados Unidos emergió como un acreedor importante para las naciones europeas.
Esta influencia financiera incrementó su posición en el escenario global y marcó el inicio del dólar como moneda de referencia en el comercio internacional. A finales de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entró en los felices años 20, un periodo de prosperidad económica que coincidió con el crecimiento de su influencia cultural. Sin embargo, en 1929, la Gran Depresión provocó una crisis económica global que desafió la estabilidad de Estados Unidos. En respuesta, el presidente Franklin D. Roosevelt implementó el New Deal, una serie de políticas de recuperación económica que establecieron programas de trabajo, sistemas de bienestar y reformas financieras para revitalizar la economía. El New Deal fortaleció la infraestructura económica y social de Estados Unidos, sentando las bases para una economía más regulada y robusta. El siguiente gran desafío fue la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939. Aunque Estados Unidos mantuvo una política de neutralidad en los primeros años, el ataque a Pearl Harbor en 1941 forzó su entrada en el conflicto. Durante la guerra, Estados Unidos se convirtió en la arsenal de la democracia, produciendo armas, vehículos y suministros para los aliados en cantidades masivas. Al final del conflicto, Estados Unidos emergió como la única gran potencia industrial intacta, mientras que Europa y Asia estaban devastadas. Esta situación le permitió consolidar su liderazgo y establecer una serie de alianzas y acuerdos que moldearon el orden mundial de la posguerra. Uno de los aspectos más importantes del liderazgo estadounidense en la posguerra fue el Plan Marshall, un programa de ayuda económica que buscaba reconstruir Europa occidental y prevenir la expansión del comunismo soviético. Este plan no solo revitalizó las economías europeas, sino que también fortaleció la influencia de Estados Unidos en la región, consolidando su papel como líder del mundo libre y estableciendo una red de alianzas en Europa occidental. Al mismo tiempo, la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en 1949 reforzó su posición en la defensa de Occidente, en contraposición a la expansión de la Unión Soviética y sus aliados. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se embarcó en una carrera armamentista y tecnológica sin precedentes, compitiendo con la Unión Soviética en la acumulación de armamento nuclear y en la conquista del espacio. La llegada del hombre a la Luna en 1969 simbolizó el dominio de Estados Unidos en tecnología espacial y se convirtió en un hito que consolidó su estatus como líder en ciencia y tecnología. El poder blando, o soft power, de Estados Unidos también fue fundamental en su influencia global. A través del cine de Hollywood, la música popular, la televisión y la moda, Estados Unidos proyectó una imagen de modernidad y libertad que atrajo a millones de personas en todo el mundo. El sueño americano se convirtió en una aspiración universal, y el país fue percibido como un modelo de oportunidad y progreso. Esta influencia cultural, respaldada por marcas mundialmente conocidas como Coca-Cola, Disney y McDonald's, reforzó su poder blando y consolidó su presencia en la vida cotidiana de diversas culturas en todo el mundo. Además de la cultura, Estados Unidos también se destacó en la educación y la ciencia. Sus universidades, entre ellas Harvard, MIT y Stanford, se convirtieron en centros de excelencia académica e innovación, atrayendo talento de todo el mundo. Estas instituciones han sido responsables de algunos de los descubrimientos científicos más importantes de los últimos 2 siglos, y su capacidad para atraer mentes brillantes ha impulsado avances significativos en tecnología, medicina y ciencias sociales. Esta combinación de educación e investigación ha sido uno de los pilares que han permitido a Estados Unidos mantener su ventaja tecnológica. La economía de Estados Unidos también ha sido un factor central en su hegemonía. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense se consolidó como la moneda de reserva mundial, permitiendo que el país mantuviera una gran influencia en los mercados financieros globales. El sistema de Bretton Woods, establecido en 1944, fijó el valor de las principales monedas del mundo al dólar, respaldado por el oro. Aunque este sistema colapsó en 1971, el dólar continúa siendo la principal moneda de referencia para el comercio y las reservas internacionales, lo que le otorga a Estados Unidos una ventaja única y le permite financiar su deuda y mantener su influencia en el sistema financiero global. Sin embargo, en las últimas décadas, la posición hegemónica de Estados Unidos ha sido desafiada.
La globalización ha permitido el rápido crecimiento de otras economías, especialmente la de China, que ha surgido como una potencia económica y tecnológica capaz de rivalizar con Estados Unidos en varios sectores. China ha logrado avances impresionantes en inteligencia artificial, telecomunicaciones, energía renovable y en la industria manufacturera, lo que plantea una competencia seria en el escenario global. Las tensiones entre Estados Unidos y China han aumentado en los últimos años, y esta rivalidad económica y geopolítica podría definir el futuro de la hegemonía mundial. Además de la competencia externa, Estados Unidos también enfrenta importantes desafíos internos. La polarización política, el aumento de la desigualdad económica y el cambio climático representan obstáculos que podrían poner en riesgo su estabilidad y cohesión. La polarización política ha dificultado la capacidad del gobierno para tomar decisiones efectivas y ha exacerbado la división en la sociedad estadounidense. La desigualdad económica ha aumentado en las últimas décadas, lo que ha generado tensiones sociales y podría amenazar la cohesión interna del país. El cambio climático, por otro lado, es un problema global en el que Estados Unidos tiene un papel central debido a su alto nivel de emisiones de carbono. La capacidad de Estados Unidos para liderar en la respuesta al cambio climático será crucial para mantener su influencia en la política global. La historia de Estados Unidos es una historia de resiliencia, adaptación y reinvención. Desde su independencia en 1776 hasta la actualidad, el país ha enfrentado numerosos desafíos y ha demostrado una notable capacidad para superarlos. Su combinación única de recursos naturales, innovación, influencia cultural y militar ha sido fundamental para su éxito. Pero el futuro de su hegemonía está lejos de ser seguro, y dependerá de su capacidad para adaptarse a un mundo en constante cambio, trabajar en colaboración con otras naciones y encontrar soluciones a los desafíos globales del siglo XXI.